Estamos listos, estoy muy contenta porque creo que el tener varios temas hace que aprendamos mucho y pasemos muy entretenidos. Así que está conmigo el doctor Eddie Marchena del IAFA, precisamente de Casa Jaguar. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Así es. Cuéntenos un poco qué es Casa Jaguar, para empezar por orden. Ok. Casa Jaguar es un centro especializado para la atención de personas menores de edad con trastornos por uso de sustancias. Nosotros nos especializamos precisamente en todas aquellas personas que ya han tenido un contacto o están en riesgo de tener contacto. Entonces generamos alianzas con todas las instituciones precisamente para poder identificar esas personas que están en riesgo incluso de empezar esa prueba. Claro. Y de ahí, pues, entonces captarlas y empezar a poder direccionar. Ok, es absolutamente una realidad que estos días todo se pone peor. Nos liberamos, sentimos que estamos en fiesta desde el 1 de diciembre. No sé, hay un aire que nos invita al pecado. Y para usted debe ser algo terrible, ¿verdad? Porque en estos meses todo el mundo se suelta a hacer cosas más fuertes de las que hacían. Pues lo que hemos estado observando, incluso muchas de las consultas que han estado haciendo los papás, es precisamente a veces buscar un aval de que si el permitirle a mi hijo tener un contacto con un poquito de rompope es malo o no. Entonces, esa pregunta. Ellos andan buscando que uno les dé ese aval. Total, son sus hijos. Sin embargo, nosotros lo que queremos no es transmitir un mensaje de prohibición, o sea, es de conciencia y que las personas puedan entender el por qué muchas veces culturalmente nos hemos nosotros identificado con ese primer acercamiento como parte de algo que me hace más gente, me puede integrar más en un contexto fiestero, sí, o me relaja. Y ahorita usted decía algo, ¿en quién me convierto? Pues esa persona no tan introvertida y que las personas tienen más acceso a ella, ¿verdad? Entonces, nosotros sí hemos intentado también hacer ese análisis de cómo transmitir esa información sin que la persona sienta que estamos siendo imponentes con una educación de sus hijos, pero que entiendan que ese primer contacto de esa sustancia que es lícita y que culturalmente es muy aceptada, también puede transgredir a ese cerebrito que está en desarrollo. Exacto, me encanta que lo ponga así. Ahora vamos a hacer la pregunta que nos estamos haciendo y es la que está en pantalla. ¿Cómo me pongo cuando tomo alcohol? Y empecemos por el inicio. ¿Por qué el ser humano tiene que tomar alcohol? Sí, creo que, como explicaba ahorita, creo que al ser una sustancia lícita, hablemoslo a nivel general, nosotros hemos integrado el uso de alcohol en cualquier tipo de actividad. Entonces, Cristina, por ejemplo, si usted se pone a analizar en actividades que usted ha programado en su familia, puede asociar el uso de alcohol en muchas de ellas. Incluso, un día conversando también con un colega suyo, él me decía, es que yo hasta en un bautizo, claro, en todo, yo en una primera comunión. Entonces nosotros precisamente ahí es donde tenemos que empezar a dar como un giro y un cambio de lo que nos ha estado presionando socialmente toda nuestra cultura. Un poco para que entendamos, siempre he querido saber esto. ¿Por qué nos desinhibe? ¿Por qué nos convierte en alguien? Bueno, fuimos a una fiesta, usted no sabe, la semana pasada fuimos a la fiesta de este programa y los muchachos no se comportaron como se comportan aquí. ¿Qué pasa en el ser humano cuando tomamos alcohol? Vea que no se portan bien. Es muy común lo que sucede y sobre todo para estas fechas. Creo que todos tenemos amigos que por A o por B en esa fiesta, pongámoslo en ese contexto, en ese mismo contexto, en esa fiesta del trabajo, nos permitimos compartir más allá y llevamos licor. Entonces, según la tolerancia que tenga esa persona, tal vez con ese primer contacto que tenga con una cerveza, si la persona es una persona que frecuenta el consumo de licor, posiblemente una cerveza no le cambie mayor
de mayor forma esa personalidad. Sin embargo, conforme yo voy avanzando, digamos, el licor es un depresor del sistema nervioso, entonces eso quiere decir que me va a relajar un poquito, ¿verdad? Cognitivamente van a existir ciertos cambios también específicos. Hay como una parte que es esa parte prefrontal que a mí también me hace como llegar a un análisis de ciertos momentos y tomar decisiones, incluso hasta lo prudente que puedo ser en el momento que hablo. Imprudente. No, prudente mientras no esté en consumo. Cuando yo consumo, digamos que esa contención que yo tengo para analizar qué puedo decir, o incluso muchas veces nosotros hemos estado en una reunión donde decimos, si yo digo esto, me meto en un embrollo. Ajá. Cuando yo tomo licor, tal vez eso no me lo contengo. Entonces, precisamente esos frenos se vuelven más flexibles y yo me doy el permiso de bailar, por ejemplo, si yo no sé bailar. Que no tomando licor digo, es que yo no sé bailar, entonces mejor no me expongo. No es que yo aprendí a bailar con el consumo de 3, 4, 5 cervezas. Fue que yo en ese momento me sentí más seguro y tomé la decisión de ir a bailar. El mismo patrón de baile que tengo sin consumir lo puedo tener con consumir. Sí. Entonces es tal vez el hecho de que yo me animé o el momento también cuando yo soy esa persona introvertida y de repente con unos 2, 3 tragos, 4 tragos, según esa tolerancia de la persona, me atrevo a ir a conversar con vos, que estás al otro lado y yo digo, bueno, Cristina, preciosa, yo no le he hablado, pero también le guardo un respeto porque es mi jefa, por así decirlo. Sí. Pero en este momento ya con 3 tragos, 4 tragos, yo me la creí. Y además, no solamente eso, sino que me olvidé quién era Cristina dentro de mi doctor, rol. Le juro que a mí nadie me echó el cuento porque son demasiado jóvenes, ¿verdad? Sí. Todos dicen que no y que sí. Me encanta y creo que nos quedamos enganchados, ahora que lo explica así, a ese bienestar de sentirme un poco más fuerte, más libre, más poderoso. Y existe ahí un enganche con esta parte. Cristina, tal vez lo que tenemos que entender aquí también es unas cosas que puedan estar sucediendo también con esa persona anexa. Esa persona tal vez sufre de depresión, por ejemplo, para poner un contexto distinto, que ya estaríamos hablando de una patología dual, o sea, una persona que tiene un consumo de una sustancia o tiene un trastorno por uso de sustancias y la persona que tiene un trastorno mental. Entonces, a eso le llamamos una patología dual. Muchas personas que deciden dejar su medicamento utilizan algún tipo de sustancia para poder sentirse mejor. Lo que pasa es que sí entendemos, y es parte del mensaje que nosotros queremos aclararle siempre a las personas que tenemos cuando están en consulta, es precisamente esto. O sea, el licor te da una falsa sensación de mejoría, pero como te explicaba antes, es un depresor del sistema nervioso. Entonces, esto va a ser contraproducente para un tipo de trastorno como la depresión. Entonces, la gente a veces dice incluso, o sea, yo pues cuando tomo licor tengo esa falsa sensación de mejoría de mi ánimo, pasando por un momento muy oscuro tal vez de su vida. Entonces, todo esto, incluso, precisamente hablaba ayer con un colega suyo y él me preguntaba de ese inicio del consumo de licor, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento, cuando estuve en consulta con una persona, me decía, cuando yo lo probé por primera vez a los 15 años, fue una cerveza, y fue una cerveza de las más fuertes. Yo recuerdo que yo repudié esa experiencia. Y entonces yo le pregunté, ¿y cuándo lo volviste a probar? Eso fue una travesura porque se la robé a mi papá, me la tomé a escondidas en el baño, y tuve que botar la mitad porque no me gustó. O sea, lo hizo más como esa prueba-error. Sin embargo, después, él ahorita sí tiene un trastorno por uso de licor, incluso tiene una dependencia. Sin embargo, él lo que me decía, después fui probando otro tipo de sustancias que eran como más, digamos, más llevaderas con el gusto de él, y fue incorporándolas. Y si usted ve ahorita, Cristina, cuáles son la promoción que existe en el mercado,
son promociones no voy a decir marcas, pero son Sí. promociones como bebidas. Que se acercan más al Exacto. apetito dulce, al A la disfrazar, toronja. a disfrazar el sabor del licor. Entonces, claro, que Claro. la persona, cuando usted consulta a los chicos o a las chicas, y muchos dicen, sí, bueno, ya he tenido contacto con el licor, bueno, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Con qué tipo de sustancia? Entonces ya ellos dicen una de esas marcas que tienen un sabor asociado a la Sí. toronja. Y además no solo el sabor, sino que son cero, entonces no me engorda, entonces voy a tomar más. Pero, doctor, yo le quería preguntar, un poco se desvela cuando tomamos licor nuestra verdadera personalidad, porque hay, digamos, yo tengo unas amigas irlandesas, es que iba a decir que ella, pero no, son unas amigas irlandesas que le sale el foie. Le sale el foie un poco también esas personalidades ocultas salen a la luz con el licor. Yo sigo entendiendo, tal vez dentro de una estructura mental, lo que le comentaba, digamos, nuestra parte prefrontal tiene como más ese control de ciertas conductas. Cuando eso ahí sí, hay una inhibición, se expone. La persona tal vez tiene menos frenos para poder desenvolverse en ciertos lugares. Entonces, eso que me expresa usted con que salió esa personalidad oculta, creo que va un poco más relacionada con estos frenos que dejan de funcionar y me vuelvo esa persona más espontánea, ¿verdad? Entonces, la gente tiene esa falsa sensación. Es como decir que, por ejemplo, ahorita me voy a encontrar con Cristina, de ahí una persona a la que admiro mucho, y yo me empiece a llenar de esa emoción. Eso sí me ha pasado, doctor. No, yo me imagino. Eso sí me ha pasado. Con me frecuencia. Ha pasado con más que un borracho impertinente que llegue y me echa el cuento y yo, ¿qué le pasa a este borracho? Digo, y siempre he pensado eso, si no estuviera borracho, no me echa el cuento. Y es curioso porque tal vez son personas que de fondo pueden tener mucha inseguridad. Exacto. Entonces, ahí es donde yo casi siempre intento llegar. ¿Cuál es esa necesidad de la persona de tener el contacto con la sustancia para poder desenvolverme en X o Y contexto? Eddie, hagamos un ejercicio. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer o nosotros con quien tengamos enfrente y que va a irse de fiesta? ¿Y cuál sería, no un discurso, pero cuál sería lo mejor que le pudiéramos decir ahora que vienen todas estas fiestas? Pienso en el esposo, pienso en el hijo, pienso en el amigo, o en estos compañeros de trabajo que se portan súper mal. Cristina, tal vez el mensaje que intentamos desde IAFA hacer llegar a las personas es precisamente un mensaje de sensibilidad a las personas que tienen al lado a esa persona que tal vez tiene un trastorno por uso de licor en este caso, pero más allá también es un acercamiento a una realidad. O sea, si yo consumo o si me gusta consumir licor, pues tomarlas todas las prevenciones posibles, ¿verdad? Sí, sí. No es prohibicionista. O sea, si usted decidió tomar licor, usted intente hacer un análisis de ese posible contexto que se pueda encontrar hacia dónde va. Si usted se va a encontrar con sus amigas del cole de hace mucho tiempo y usted ya conoce que son unas grandes borrachas. O tal vez no hablemos de que siempre que se ven se emborrachan, para no hablar de los extremos, pero ya usted después de 3 tragos, 4 tragos, tal vez esa alcoholemia, si la detienen, se va a ver usted implicada en una situación muy incómoda. Y no solamente eso, sino tal vez en una situación incluso hasta peligrosa, ¿verdad? Entonces, comedir, o incluso si usted puede tener a una de ellas que sabe que no consume, que pase por usted ya, digamos, descargó mucha de esa preocupación. Pero si usted tiene a esa persona al lado que no es consciente, de ahí yo creo que nosotros como partícipes de una sociedad, y si es tu esposo o si es tu hermano, creo que ahí es donde salta también la responsabilidad como adultos que somos, ¿verdad? Sí. Y es importante, ¿verdad? Nosotros el mensaje lo transmitimos de conciencia hacia esos adultos. A las personas menores de edad, nosotros sugerimos que no tengan contacto con sustancias. Esto es importantísimo. No es que tenemos que irlos metiendo y que mejor tome conmigo y no. Todo eso no. O sea, no hay que meterlos en esto.
Hay que cuidarlos como lo que son. Nos preocupa a veces que ellos piensen, incluso todavía encontramos papás que dicen, o sea, a mi hijo, yo lo comparto de que consuma una bebida alcohólica conmigo. Primero, entonces da la seguridad que si es con él no va a tener ningún problema, número uno. Después, que él forma parte de un género que necesita formarse también con unas ciertas directrices erróneas también, ¿verdad? Y lo otro que a veces también caemos en eso es precisamente creer que la cultura que yo estoy heredando, o sea, me permite poder accesar también a la parte del rompope. Por ejemplo, para darle nada más un ejemplo, sí. Pero hay muchos contextos que pueden envolver a esa persona menor de edad y validarle, porque el mismo modelaje que tenemos los adultos, a veces la persona de una vez pierde esos miedos. Entonces nosotros lo que queremos es precisamente, o sea, sepa que usted, si modela violencia, él va a trascender con eso. Si usted modela que eso es algo muy normal, que el licor camina en mi casa y pues exacto, entonces lo va a tener. De una vez lo normalizan. Gracias, doctor Marchena. Sabe que me encanta esto y ojalá que todos hagamos un ejercicio. Yo voy a hacer la primera. A mí todos los años me invitan a una fiesta malvada donde un señor... Y entonces el año pasado me porté súper mal. ¿Y qué se llama? Me porté súper mal. Me tomé un tequila de más y me porté mal y hice feo. Por eso el tema de la... Y me juré a mí misma nunca más hacer ese payaso. Eso es lo que deberíamos hacer, o sea, decir, yo sé que esto me hace pecar, yo sé que esto me voy de bruces. Entonces hacer como examen de conciencia un poco. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias a Liafa y a Casa Jaguar, que tan importante es para nuestro país. Con gusto. Mil gracias, mil gracias.